Buenos amigos, estamos una vez más acá en Cristianos Sin Filtro Podcast. Muchas bendiciones a todas las personas que nos están viendo. También saludos a ti, Pastor, bendiciones. Este día les traemos un tema que pensamos que también es importante, ¿no? Porque como hemos venido viendo que la mayoría de cosas, y no es que todas, las que hacemos tenemos que hacerlas para honrar a Dios y también buscar la edificación. Este tema traemos el poder de la música, es el tema que traemos este día. Hola Brian, bendiciones a cada uno de ustedes, hermanos que nos están viendo y amigos siempre por medio de nuestras plataformas digitales. Sí, venimos con un tema bastante importante y que también es que se escucha mucho. Preguntamos qué puede ser el poder, cuál es el poder que tiene la música hacia mi persona, cómo yo honro a Dios con lo que canto, con lo que escucho. Y para eso también te damos la bienvenida, Pastor Will, que de este día vas a estar con nosotros para ayudarnos también a poder entender un poco más el tema conforme a lo que dice la palabra. Sí, Bienvenido. muchas gracias por la invitación, porque pues siempre me han tomado en cuenta para poder platicar un poco al respecto de estos temas tan importantes en la vida cotidiana de todo creyente, todo cristiano, y poder hablarlos transparentemente, ¿verdad? Sin rodeos, claramente, por supuesto, a la luz de la palabra. Así que muchas gracias por la invitación nuevamente y bienvenidos para todos aquellos que hoy empiezan a observarnos y sobre todo a seguir cada episodio de este podcast. Sí, muchas gracias. Igual este día hemos pues escogido diferentes versículos para poderles hacer como un background de lo que en realidad como el origen, ¿no? Primero de la música y lo iremos desglosando el tema conforme vaya avanzando este episodio. Ahorita iremos a Ezequiel capítulo 28 versículo 13 en el cual dice: en Edén, en el huerto de Dios, estuviste de toda piedra preciosa, era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Entonces, acá, como podemos ver, pues la música no es algo nuevo, como pues tuvimos la oportunidad de platicar acá con el pastor, ¿no? Previo antes de iniciar el podcast. También él nos daba ese punto de vista, que la música no es algo nuevo que pues el hombre se inventó, ¿no? Sino que viene pues ya desde antes de nuestra creación. Ya había un ángel que pues era Luzbel, el cual era como el encargado, ¿no? de la adoración, de la música. Así es, pastor, ¿cómo podemos entender un poco más este versículo? Porque sabemos que a veces leemos y pues son misterios que la palabra tiene y también queremos conocerlos, ¿verdad? Sí, fíjense que en la palabra de Dios realmente es bien importante este tema y el poder considerar lo que la palabra nos enseña en torno a esto. Definitivamente aquí está hablando de un personaje que dice que se encontraba en el Edén, en el huerto de Dios. Pero aquí es donde vienen preguntas y creo que no podemos nosotros solamente especular, sí podemos imaginarnos. La palabra de Dios y Dios mismo pues nos permite usar nuestra imaginación, pero creo que tampoco podemos asentar algo, sobre todo una doctrina bíblica en base a una especulación o una imaginación, sino que tiene que estar basado en la palabra de Dios. Y aquí vemos un personaje entonces que se encontraba en el Edén, que estuvo en el huerto de Dios. Pero cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, en Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, nos damos cuenta que ahí aparece pues el hombre. Dios forma al hombre y lo coloca en el huerto del Edén. Y él estuvo allí un tiempo, no sabemos cuánto tiempo permaneció el hombre allí, pero fallaron, desobedecieron a Dios y fueron sacados del huerto del Edén. Entonces dice la palabra de que Dios colocó querubines a la entrada del huerto y una espada que se revolvía de un lado a otro para guardar el camino al árbol de la vida, porque
como que lo más importante en el huerto del Edén era ese árbol de la vida, y Dios no quería que nadie pues tomara de ese árbol y viviera para siempre en una condición pecaminosa. Mientras el hombre estuvo en el huerto del Edén, ahí sí podía haber tomado del árbol de la vida, pero él decidió tomar otro tipo de árbol. El árbol le llama la Biblia del conocimiento del bien y del mal. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque media vez salió Adán y Eva del huerto del Edén, nadie más volvió a entrar a ese huerto. Pero este personaje del cual se está hablando acá en Ezequiel capítulo 28, en el versículo 13 específicamente, fue un personaje anterior a Adán y Eva. Ahora, ¿cómo explicamos eso? ¿Cómo no vamos a especular, como les dije, sino que vamos a ver a través de la palabra qué es lo que sucedió acá? Y es que cuando vamos a los primeros 2 versículos de toda la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, ustedes recordarán que dice: en el principio creó Dios los cielos y creó la tierra. Ese es el primer versículo. Pero inmediatamente el siguiente versículo dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora les pregunto a ustedes, ¿creen ustedes que Dios creó una tierra desordenada? ¿Ustedes creen que Dios creó una tierra en caos? Les pregunto, ¿ustedes consideran así o creen que Dios la hizo de otra manera, la hizo perfecta? Les dejo ahí la interrogante. Sí, yo creo que había otra creación, pues que Dios creó todo perfecto de alguna manera al inicio. Claro, pues Dios es un Dios de orden, entonces creo que concuerdo con ella de que pues desde el momento Dios la creó perfecta, ¿no? Exacto, yo creo lo mismo, pero ¿por qué dice que estaba desordenada y vacía? Entonces como que hay algo entre esos 2 versículos, algo que no cuenta la Biblia, algo que no se narra, pero sucedió algo, hay un caos. La escena pareciera exactamente a lo que se lee más adelante en Génesis capítulo 6, capítulo 7, cuando Dios envía el diluvio, ¿se recuerdan? Y destruye toda la creación por causa del pecado. Y es que estos versículos que leía Brian, también los que se encuentran en Isaías 14, nos están hablando de un personaje, entonces, distinto al ser humano. Era más que un ángel, realmente era un querubín, porque en el versículo 14, si ustedes lo pueden ver, después del verso que leía, dice: tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Entonces, ahí se encontraba este personaje, pero dice en el versículo 15: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Es decir, fue un ser creado, distinto a Dios, porque Dios no es creado. Dios es el creador de todas las cosas. Ahí es donde viene la diferencia entre Dios y Satanás. No podemos igualarlos, ¿verdad? Esa teoría del yin y del yang, de la lucha del bien y del mal, que el diablo y contra Dios. No podemos confundir. Dios es creador, el diablo es un ser creado, pero no lo crearon diablo, lo crearon un querubín protector de alas desplegadas, dicen algunas Biblias, pero él fue colocado en el huerto del Edén. Pero cuando vemos las características, dice que su vestidura eran de piedras preciosas, pero además de eso, mire, da a entender que su vestidura como que tenía incorporado ya instrumentos musicales. Y es aquí donde pues viene y vale la imaginación y poder considerar que este personaje entonces tenía algo de relación con la música. Y aquí es algo que pues hablábamos fuera de grabación, y es que la música definitivamente no es una invención del hombre. Hay cosas que el hombre inventa, pero el hombre no puede crear de la nada. Ahora, la música no es una invención del hombre, es algo que Dios creó, y lo creó para él, lo creó para la alabanza de su gloria, para la alabanza de su nombre. Entonces, como que puso a alguien encargado para que pudiera dirigir toda la alabanza en los cielos, porque hasta el día de hoy, chicos, ustedes pueden leer, ¿verdad?, que en los cielos hay alabanza, hay cantos. Solamente hay que leer Apocalipsis y darse cuenta del tipo de alabanza y los seres que alaban y adoran a Dios y que dicen santo, 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 porque Él creó la alabanza con ese propósito. Pero este ser
se desvió. Este ser quiso esa alabanza para él, y lo podemos entender a través de la Biblia, y ya vamos a verlo quizás en algún punto, ¿verdad? Pero él quiso la alabanza para sí, y entonces ahí fue desechado, ahí fue expulsado del Edén, fue expulsado del monte de Dios, fue expulsado de los cielos donde se encontraba y pasado a otra región, si usted quiere, celestial, porque hay diferentes cielos, también la Biblia lo deja ver, hay distintos cielos. Entonces fue lanzado a otra atmósfera, a otra, digamos, otra dimensión siempre, ¿verdad? Celestial, pero ya no en el lugar donde se encontraba. Pero los dones, los talentos, digamos, que Dios le dio, eso los conservó. Y entonces Él los utiliza para ahora recibir Él gloria, pero la distorsiona la alabanza. Y es por eso que ahora vemos que hay una música que exalta, por ejemplo, al hombre. Hay otra música que exalta definitivamente a Satanás, porque ese es el personaje, pues, no sé, se me escapaba de decirle, pero Satanás, pues, es este ser que fue expulsado, se convirtió en Satanás. Hay una alabanza que él busca para sí, pero lo que trata es de que la alabanza, que fue Dios la creó para sí, lo que él trata es de que ahora la creación no le rinda alabanza a Dios. Con solamente que no se la rinda a Dios, él ya gana, ¿sí? Él está esperándola para él, por supuesto, pero con tal que no se la den a Dios, él gana. Así que pues aquí es donde, pues, respondiendo pues a la interrogante que ustedes me hacían hace un momentito. Sí, creo que en eso sí hay un punto muy importante, ¿no? Porque como usted nos mencionaba, pastor, que pues la alabanza fue hecha para Dios, ¿no? Y al no hacerlo, pues él también la ocupa para, se podría decir hasta cierto punto, para ganar almas. O sea, Satanás, ¿no? O sea, para desviarnos, para ganar más gente para su lado. Porque si no estamos edificando a Dios, es obvio que estamos edificándolo a Él, o por medio de algún pecado podemos estar al mismo tiempo ministrándonos para eventualmente esa semilla vaya creciendo dentro de nosotros. Sí, mire, fíjense que ahorita que compartíamos se me venía a la mente una historia que aparece en la Biblia en los tiempos de Salomón. Yo creo que ustedes la han leído o la han escuchado en algún momento dado, que habían dos mujeres que eran rameras y tenían ambas un bebé recién nacido, tenían días de haber nacido. Y dice la historia de que una, mientras dormía, cayó encima de su hijo, pues durmió encima de su hijo y lo asfixió y lo mató. Y entonces cuando se dio cuenta en la noche que su hijo estaba muerto, tomó su hijo y lo puso al lado de la otra mujer que estaba ahí con ella, la otra ramera, que tenía también su hijo, y los cambió. Le dio el hijo muerto a ella y ella se quedó con su hijo. Entonces, a la mañana, cuando ellas despiertan, bueno, y despierta la otra mujer, llora porque ve a su hijo muerto, pero cuando lo empieza a observar se da cuenta que no es su hijo. Una madre va a saber, va a poder distinguir a sus hijos, y se da cuenta que la otra mujer tenía el hijo de ella. Se puede imaginar el lío ese. Y entonces empiezan a discutir, a pelear, y el caso llega delante del rey Salomón, que era un rey a quien Dios le había dado una extrema sabiduría. Y entonces empieza a oír la discusión de las mujeres, que no, que es mío, que es tuyo, que aquí, que allá. No habían pruebas de ADN en aquel tiempo, se pueden imaginar. Entonces viene y con la sabiduría que Dios le dio a este rey, viene y le dice a uno de los soldados, toma la espada y mata al niño, o sea, pártelo en la mitad. Pues pártelo a la mitad y le das a una mitad a una y le das la mitad a la otra. Ahora, ¿qué creen que pasó? Miren, la mujer, la madre, o sea, la mujer que había matado a su hijo dormida, dijo, está bien, pártanlo y me dan a mí la mitad y la otra mitad se la dan a la otra mujer. Pero la verdadera madre dijo, no, hay que le quede, pero no lo maten. Entonces Salomón se dio cuenta quién era la verdadera madre, porque la verdadera madre pues dijo, no,
que lo tome todo, pero la mujer que no era la verdadera madre del hijo, lo que quería era hacer un daño a la otra mujer. O sea, con tal que no tenga tampoco la otra hijo, porque no, la otra mujer pues no se iba a quedar con la mitad, es decir, iban a matar al niño. Y entonces, ¿por qué les digo que venía a mi mente esta historia? Porque es exactamente el pensamiento de Satanás. El pensamiento de Satanás es que nada en la creación le dé gloria a él. Porque cuando vemos la escritura, toda la creación fue diseñada para la alabanza de Dios, para la creación de Dios. Y cuando digo toda la creación, estoy hablando del ser humano, estoy hablando de las aves, estoy hablando de los montes, de los árboles, de los ríos, porque la Biblia dice que todos ellos alaban a Dios. Es increíble. O sea, cada uno, la Biblia dice que los árboles batan sus palmas, y uno dice, pero los árboles no tienen palmas, ¿verdad? Que los ríos, ¿verdad? Alcen su voz. Y es que toda la creación, se ha comprobado que toda la creación emite un sonido musical, y se puede descifrar hasta la tonalidad en la que los pájaros cantan, los ríos pues emiten su ruido cuando están corriendo. Entonces Satanás lo que busca es que nada le dé gloria y alabanza al Señor. Y entonces una de las formas como él está buscando, ¿verdad? Eso es desviar al hombre, ¿verdad? Algunos ya los tiene pues cautivos a través pues de la música, pero lo tremendo es aquellos que somos hijos de Dios, aquellos que entendemos esta verdad. ¿Por qué poder seguir nosotros, verdad, esta ruta y participar en todo aquello que Satanás ha planificado para robarle, para quitarle, digámoslo de esa manera, verdad, la alabanza al Señor? Entonces, sí, claro, él siembra y la música, y aquí es donde podíamos ver la influencia de la música, el poder que tiene la música en el hombre, porque el hombre es un ser musical. De por sí el hombre es un ser musical, Dios lo creó de esa manera, y una manera como el hombre, hermano, todos los seres humanos podemos ser atraídos a través de la música en sus diferentes géneros, por supuesto. Sí, claro, esto sí. Sí, bueno, era algo que platicábamos. Yo estaba viendo aquí el video ya que decías eso de que somos seres musicales, como el experimento que hicieron, porque hasta la ciencia lo ha comprobado, ¿verdad? Que era el experimento del que hablábamos sobre las moléculas, ¿verdad? De que ponían el agua y de cierta manera, cuando había un tipo de música que era un poco más acelerada, como el rock, un poquito más ruido, por decir así, las moléculas empezaban como a desordenarse. Pero cuando la música bajaba y se normalizaba, o sea, no era un tono así que molesta, no era un ruido ni algo fuerte, las moléculas se ordenaban. Y decía este investigador, ¿verdad? Que decía él que el hombre tiene un 80%, creo, 75%, más o menos, algo así es lo que él comentaba, de agua en su cuerpo, porque esas moléculas eran agua. Entonces, hasta la ciencia ha podido comprobar que, imagínense lo que le hace a unas moléculas, imagínense lo que nos provoca a nosotros en nuestro estado de ánimo, la música también, porque eso pasa, a veces ni siquiera estás triste y escuchas una alabanza, bueno, no una alabanza, porque a veces escuchamos música del mundo, ¿verdad? O simplemente una música como que de un violín, porque el violín a veces uno dice qué triste se escucha el violín, ¿verdad? Y uno se entristece. Entonces todo lo que la música puede provocar en uno, tanto te puede acercar a Dios porque vas a adorar a Dios con la música, como también te puede afectar de cierta manera en tu estado de ánimo. Sí, fíjate que eso que estás comentando es bien interesante, y lo puedan buscar todos los amigos a través del internet, porque anteriormente pues la música suena en una frecuencia. Es un tema bastante complejo, porque hay frecuencias que son imperceptibles al oído del ser humano.
Han visto que hay silbatos, ¿verdad? Que los animalitos, por ejemplo, los perritos que son entrenados y los alcanzan a oír, los decibeles, y nosotros no los alcanzamos a escuchar. Nosotros porque no están en la frecuencia donde nosotros podemos captar el sonido. Ahora, pero en cuanto a la música, anteriormente los instrumentos mismos se afinaban en una frecuencia que era la 432 Hz. Y es lo que muestra el experimento, cómo hubo o cómo existió ese cambio de pronto a 440 Hz. Y pueden investigarlo, realmente yo lo estaba buscando acá en internet, realmente todo esto no hace más de 100 años que hubo un cambio en cuanto a esto, o sea, es algo moderno y debemos entender que es en base a poder siempre el ser humano, ¿verdad? Controlar al hombre, a controlar a las masas, ¿verdad? Saben el efecto que causa la música. Yo creo, miren, yo sinceramente creo, no es una teoría conspiracional, ¿verdad? Pero yo sí creo que las élites, ¿verdad? Aquellas personas que gobiernan, porque debemos entender que el mundo es gobernado, ¿verdad? No por los presidentes de los países, no, hay gente de más alto rango y con poder económico que gobiernan realmente sobre el mundo y ellos pues en alguna manera quieren controlar a las masas, algo así como lo que vimos nosotros, lo que sucedió en la pandemia. Imagínense, o sea, a todos nos dijeron en un momento dado, hay que vacunarse y es obligación vacunarse, con el pretexto, ¿verdad?, de que todos íbamos a salvarnos. Pero el punto fue todo lo que estaba alrededor de ellos, no pueden salir del país, ustedes no se vacunan, en algunos lugares pues ustedes no pueden entrar a un supermercado a comprar los alimentos indispensables si no están con la carta de vacunación y pueden comprobar que ya se pusieron las vacunas. Eso fue en ese tiempo, ya cambió. Yo conozco gente que, bueno, que nunca se vacunó. Tengo acá gente de la iglesia que nunca se vacunó, pese a todas las prohibiciones, ¿verdad? Y las limitantes que estaban hablando en ese tiempo. Y no te van a pedir una vacuna, una cartilla de vacunación porque salgas del país. Pero en aquellos tiempos era obligatorio y así parecía, que iba a quedar. Pero no, pero entonces algo semejante es con la música. Creo que estas élites vienen y están promoviendo la clase de música que hoy vemos, porque bueno, ustedes lo saben perfectamente, ¿verdad? Nada que ver con la música de décadas atrás, ¿verdad? Antes del 2000. Ahora la música, ¿quién no compone música ahora con los programas que existen? Bueno, ahora hasta con la inteligencia artificial se puede crear música, canciones. Se puede imaginar, esto es algo que va más allá de realmente de lo que nosotros podemos a veces imaginarnos. Entonces, creo que esto pues no, como les digo, no pasan más de 100 años cuando hubo estos cambios en la frecuencia musical. Ahora todos los instrumentos pues se afinan en 440, pero definitivamente lo que provoca, como tú decías, ¿verdad? El hombre está conformado por el mayor porcentaje de agua. Entonces, como las moléculas y todo nuestro sistema nervioso, células, cuando están expuestos a ese tipo de música que estamos hablando, pues en alguna manera, ¿verdad? Como que nos alborota, ¿verdad? Algo adentro. Y fíjense que los restaurantes, empresas, ¿verdad?, que venden comida, pues lo conocen, ¿no? Yo no hace mucho me recuerdo que estaba en un lugar y tuvimos la oportunidad de hablar con el gerente de ese restaurante y nos decía que parte de la política, porque ellos pues son una franquicia, dice que todas las empresas, ¿verdad?, que están bajo esa franquicia, se les obliga a tener el mismo tipo de música. Y es interesante, porque no sé si a ustedes les ha pasado que llegan a un lugar y hermano, y empiezan de pronto, ¿verdad?, y empieza a oír aquel ruido, pum,
pum, pum, pum, pum, pum, y uno está comiendo, y uno le entra como aquella desesperación de comer rápido a irse, porque no da tranquilidad. Y hay otros lugares donde de repente empiezan a oír música instrumental, saxofón, ¿verdad? Un pianito, y como que la música da y ayuda como para poder relajarse y quedarse. Bueno, hasta incluso ustedes antes de dormir de pronto pueden buscar música que dice para relajarse, música para dormir bien. ¿Por qué? Porque la música sí tiene un efecto en el cuerpo, en nuestra alma, en nuestra mente. Y es por eso que la influencia musical es bien importante. Así es. Gracias por responder también esta pregunta. Pues así, hablando un poco ya de lo que provoca, pues también la música, pues porque como cristianos, pues también es un tema bastante amplio. No podemos quedarnos solo con algo, porque realmente como seres, bueno, Dios hizo la música para glorificarlo a Él, pues. Y realmente ese es el fin que Satanás busca, pues, que nosotros no lo glorificamos a Él, sino que busquemos quizás que le glorifiquemos algo más, porque tú lo decías, tanto se puede glorificar a una mujer, al amor, o sea, a diferentes cosas, y creo que ese es el trasfondo que también el enemigo busca. Y algo que también la música siento que hace, ya hablando en lo cristianismo, siento yo que también te puede dar libertad, porque a veces hay cautividad en nuestro corazón, hay aflicciones, pero también la música te puede traer esa libertad. Y yo creo que yo les compartí a ustedes sobre que a veces a mí me ha sucedido que yo desde pequeña tenía eso de que yo escuchaba música para dormir, porque yo sentía que me traía paz a mi corazón. Y creo que eso es bien importante, porque pues yo a veces he estado como en un ánimo así un poco desesperada, o con un poco de ansiedad, nerviosa, pero yo antes de dormir pongo música e inmediatamente yo siento que eso trae paz a mi corazón. Sí, definitivamente, pues sí, la música tiene el poder de cambiarnos como los estados de ánimo, ¿no? Porque pues como tú decías, como te puede, o como también el pastor decía, como nos puede relajar, nos puede alterar. También pienso que también los colores, por ciertas tonalidades, por ahí también nos pueden como estar como en los conciertos, ¿no? Que pues que aparte de la música pues hay ciertos colores o luces que tiran que pues no son al azar, ¿no? Sino que también van buscando eso, esa manera como de alterar algo en nuestro subconsciente para poder de cierta manera estimular algo en nuestro cuerpo. Sí, miren, es que es bien complejo realmente el tema porque Dios, algo que nos dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5, verso 23, es que Dios formó nuestro ser de tres partes importantes. No solamente es el cuerpo, que es lo que nosotros podemos ver, sino también el alma, que es ahí donde se encuentra nuestro intelecto, nuestros pensamientos, nuestra voluntad misma, de donde tomamos decisiones, no de nuestro cuerpo, de nuestra alma, nuestra imaginación, nuestros pensamientos. Todo eso reside realmente en el alma del hombre. A veces pues en la ciencia existe una diferencia, una contradicción en cuanto a esto, pero no es solamente el cuerpo. Nosotros no solamente pues somos cuerpo, somos alma también, pero interesante lo que dice 1 Tesalonicenses 5:23, porque dice que también somos espíritu. Y eso pues agrega entonces un elemento más, y somos seres tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque cada una de esas áreas de nuestra vida tienen un acercamiento a Dios y tienen un trato diferente. Por ejemplo, miren, cuando Jesús muere, está en la cruz, él viene y dice varias cosas estando en la cruz, pero lo último que él dice es: Padre, en tus manos encomiendo. No le dijo mi cuerpo, no le dijo mi alma, dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu.
porque la parte espiritual es la esencia de nuestro ser. Por eso Jesús, una de las cosas que dijo en torno a la música, porque miren, una cosa es la música, otra cosa es la alabanza, otra cosa es la adoración, son temas diferentes que deberíamos de tratar. Pero Jesús viene y dice, en una oportunidad le dice a una mujer, le dice, porque viene la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No le dicen su alma, no le dicen su cuerpo, es en el espíritu. Ahora, eso es bien importante porque entonces el espíritu es la parte esencial de nuestro ser. Y es el espíritu el que se conecta con Dios, porque Dios es espíritu. Ahora, el problema se da con lo demás, con el alma y el cuerpo, porque parte de nuestro ser también es el alma y el cuerpo. O sea, estamos integrados, ¿verdad? En uno solo. Pero la música, fíjense que la música viene y puede afectar cualquiera de estas tres partes de nuestro ser. Es decir, hay música que va a afectar tu espíritu y como tú decías, puede ministrar pues muchas cosas a tu espíritu, puede ministrar tu alma. Cuando hablo de ministrar, pues estoy hablando de que puede influenciar, ¿verdad? De una manera tu alma, positiva o negativa, y también puede influenciar tu cuerpo también, y la música. Pero la música es bien interesante porque la música está conformada por tres partes también importantes, que es el ritmo, que es la armonía y es la melodía. Fíjate qué interesante, o sea, la música está, y eso sí el hombre lo determinó. O sea, las tres partes de la música, las tres partes más importantes de la música, es la melodía, armonía y ritmo. Y el hombre está conformado, y eso lo dice Dios, por espíritu, alma y cuerpo. ¿No ven que es demasiado curioso eso, verdad? Entonces, ¿cómo es que afecta la música a nuestro ser? Bueno, la melodía es la que está influenciando en nuestro espíritu. Cuando hablo de melodía, estoy hablando de la letra de una canción. Si es una canción que lo que está haciendo es glorificar a Dios, está ministrando positivamente tu espíritu, ¿verdad? Está ministrando exactamente esa parte de tu vida. Si es una letra, ¿verdad?, que es incoherente, como muchas canciones que hoy se ven que lo único que tienen que hacer es rimar y, como le digo, ¿verdad?, utilizan por ahí de programas, aplicaciones para que aquel que canta, pero están tocándole en sol y él canta en la que caiga, ¿verdad? Hacen que afine y que se oiga diferente, y eso ha molestado a muchos, ¿verdad? A veces cuando los ponen a cantar en vivo y en directo, que es un horror, ¿verdad? Que cuando se oyen cantar, nada que ver con las grabaciones. Entonces, ahora pues, fíjense que hay mucha letra, lo que hace no es glorificar a Dios, y por supuesto no glorifica a Dios, no va a ministrar nada a nuestro espíritu. Ahora, la armonía es la musicalidad, son los instrumentos como un piano, como un saxofón, un violín, instrumentos de cuerda, de viento, que lo que vienen a hacer es a tocar nuestra alma. En el alma les decía yo que están nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Por eso ustedes pueden estar en un lugar y de repente empezar a oír una X clase de música sin que se cante nada. Solamente los instrumentos puede tocar sus emociones, puede hacerlos hasta llorar, puede volverlos sentimentales. No sé si ustedes mire, esa es la estrategia que utiliza Hollywood. Ustedes han oído películas que de repente, hermano, ustedes empiezan a escucharlas. Hay una película de un perrito, se me olvida siempre el nombre, ¿cómo se llama ese perrito? De un perrito que iba a esperar a su dueño a la estación de tren, y de repente pues su dueño tiene un paro cardíaco y nunca regresa, y el perrito ahí iba todos los días a esperarlo, y nunca llegaba porque ya había muerto. Pero solo suena la música, ya yo he visto gente que empieza a llorar, ¿verdad? Porque toca tu alma, no tiene letra, no tiene nada, solo es música, instrumentos, y el ritmo
que es variable el ritmo. Podemos hablar de merengue, podemos hablar de salsa, podemos hablar de reggaetón. Lo que toca realmente es tu cuerpo. Y eso es lo que ha pegado, porque lastimosamente el ser humano se ha involucionado tanto que ahora solamente ve su cuerpo, solamente lo que puede sentir, puede percibir por su cuerpo. Y entonces no importan las tonteras, o disculpen las palabras, ¿verdad? Las torpezas que se dicen en una canción, pero como el ritmo es pegajoso, como el ritmo es chévere, pues entonces tiene un éxito, y ahí está el montón de gente, ¿verdad? En una discoteca, cantando, bebiendo, porque también la música pues nos va llevando lastimosamente a algo más. Y yo lo he dicho a veces en la iglesia, el baile, así como la música, Dios la creó, Dios la diseñó para él y para darle gloria, y Satanás la tomó para darle otro fin. El baile también es de Dios. La Biblia dice, has cambiado mi lamento en baile. Entonces el baile es de Dios, pero de igual manera el enemigo, Satanás, tomó el baile para distorsionarlo. Y pues yo hablaba acerca de los beneficios en una persona, no solamente en su salud física, sino emocional, los beneficios que trae el danzar. No le decíamos bailar, sino danzar, los beneficios que trae la danza. No estamos hablando ahorita de la música, sino de la danza, el baile, que va acompañado, por supuesto, de música, trae beneficios. Ahora, el enemigo vino y quitó eso y se lo llevó, ¿verdad? A aquel hombre que no glorifica a Dios. Y hoy vemos pues una situación bien desenfrenada en muchos lugares, diferentes tipos de baile, y que da tristeza ver hasta niños, ¿verdad? Chiquititos de 2, 3 años bailando, ¿verdad? Cosas que son incoherentes, pero eso es lo que el enemigo ha usado, la música, para poder desviar al ser humano y alejarlo cada día más de Dios. Así es, bueno, y también, pues algo bien importante, yo me recordaba que platicábamos también acerca de lo que sucedió con el rey Saúl, ¿verdad? De cómo había un espíritu que lo atormentaba, y que la palabra nos habla que el rey David, pues en ese entonces no era rey, pues, pero era el elegido de Dios para el futuro ser rey. Él tocaba su arpa, es lo que decías tú ahorita, que solo con, bueno, me imagino que cantaba porque también él era un salmista de Dios, pero la Biblia nos dice que él tocaba su arpa y el espíritu que atormentaba al rey Saúl huía de él. Sí, exactamente, está en primer libro de Samuel, capítulo 16, y es que había un espíritu malo de parte de Dios. Imagínate, cuando pues nos metemos a estudiar la Biblia, también eso tiene un significado bien importante, porque una cosa es que una persona, pues por estar haciendo cosas incorrectas, estar jugando Ouija, estar viendo películas, ¿verdad? No digamos de miedo, de terror, pero son películas que hablan de gente poseída, de demonios. O sea, hay gente que practica, ¿verdad? Hechicería, brujería, terminan endemoniados, porque abren puertas a esta clase de espíritus que son reales también, no son un cuento. Y pues pueden echarse fuera. Si ellos también quieren y anhelan ser libres, en el nombre de Jesús pueden ser libres. Pero el caso del rey Saúl es bien interesante, porque fue Dios mismo quien vio ese espíritu malo, dice la Biblia. Y ahí está difícil la cosa, pues echar fuera un espíritu que Dios mismo lo mandó. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace uno para poder cambiar algo que Dios mismo realmente hizo, que Dios mismo ordenó? Entonces es aquí donde viene y entra David, y es asombroso cómo Dios mismo respaldaba a David, y Dios mismo permitía que ese espíritu malo que estaba en el rey Saúl se fuera cuando David tocaba su arpa y cantaba a Dios. Es lo que tú decías anteriormente. O sea, la música que exalta a Dios trae libertad. Hay un pasaje en la Biblia que dice, con cantos de liberación tú me rodeaste.
Entonces, la música sí trae un efecto positivo cuando es una música que exalta a Dios, que glorifica a Dios. Yo podría invitar pues aquí a los amigos, jóvenes que nos escuchan hoy, que nos ven en esta oportunidad, pues que ellos pudieran también echar un vistazo a la música que tienen en sus dispositivos. Hoy puede ser bien común ver a jóvenes con audífonos, con AirPods, y uno no sabe si están hablando con alguien o están escuchando a alguien. Yo veo muchos jóvenes dentro de la congregación que andan siempre con música, pero pues no se sabe qué clase de música están escuchando. Si es una música, como les digo, se exalta a Dios, no exalta a Dios, pero realmente pues mi invitación es que puedan buscar, que puedan oír, que puedan entonar esas canciones que exaltan a Dios, que adoran a Dios, que bendicen el nombre de Dios, que cuentan la grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque esa música no solamente pues glorifica al Señor, sino que trae un beneficio también a nuestra vida, ministra paz, ministra gozo, ministra libertad. Ese es el poder que hay en la música. Pero la música que no exalta a Dios, lo que hace es cargarnos, es entristecernos, es que nosotros sigamos en la melancolía, en el luto, porque si te das cuenta, hay música que toca las emociones, que toca los sentimientos por un amor antiguo, por un amor que no pudo tener una conclusión, ¿verdad? Una persona que falleció, etcétera, tantas cosas. Y se canta eso, y eso es de las cosas que más pegan, ¿verdad? Porque todos nosotros en alguna manera hemos tenido experiencias, ¿verdad? De diferente índole, y entonces como que la música puede ser una manera más apropiada de poder expresar esos sentimientos, porque dice, ¿cómo puedo expresar lo que siento? Imagínense una mujer que fue abandonada por su esposo y la maltrataba, se burlaba de ella, era infiel y al final la abandonó. Se puede imaginar el odio, el rencor, las heridas que puede tener en su corazón, en su alma, y de repente aparece por ahí una canción hablándole al hombre, diciéndole rata de dos patas, ¿sí? Culebra ponzoñosa, y empieza, dice esas palabras tan calidad, ¿verdad? Porque como que se la viene y se la dedica, ¿verdad? Al marido que la abandonó, pero empieza a expresarla, pero eso son expresiones de amargura, de rencor, de falta de perdón, y eso no me vas a decir que te va a liberar, eso te va a atar, eso va a hacer que tu odio pues vaya creciendo, eso no te libera. Y ahí es donde yo no concuerdo, ¿verdad? Con algunos que dicen lo que tiene que hacer es sacarlo y hablarlo. No, es ponerlo delante de Dios y es Él el que te va a hacer verdaderamente libre. Sí, también, pastor, yo pienso que, bueno, nos comentaba nuestra pastora también en una prédica, que también por medio de la música uno puede recibir como los dones, ¿no? Que Dios tiene para uno, por medio de la misma administración, cuando estamos ya sea en la adoración, en la intimidad con Dios, es posible también recibir los dones que Él tiene para nosotros. Sí, es que la música es una atmósfera maravillosa porque, miren, dice el Salmo capítulo 22 que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando nosotros empezamos a estudiar ese versículo, lo que realmente está diciendo es que Dios está entronizando en medio de la alabanza de su pueblo. Es decir, cuando nosotros como iglesia nos juntamos de pronto a adorar a Dios, o de pronto, ¿verdad? 2, 3, porque así dice también la palabra, que donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero cuando empezamos a alabar, empezamos a entonar alabanza, lo que estamos haciendo es que estamos entronizando a Dios, ¿verdad? Y es Dios quien se hace presente también y se manifiesta en ese lugar donde Él se alaba su nombre. No es solamente cantar y que nuestra música llegue hasta los cielos, no, Dios se manifiesta. Por eso la alabanza es más que música,
Y es lo que les decía, por eso, una cosa es la música, otra es la alabanza, otra es la adoración. Todo tiene su lugar también, pero la música, ¿verdad? Entendamos, ahorita estamos hablando de la música de una manera general, donde involucran alabanzas, involucra adoración, pues lo que estamos haciendo es que estamos entronizando a Dios. Dios se hace palpable, Dios se manifiesta, pues, en medio de la alabanza. Miren, ¿cómo entender esto? Porque la Biblia pues, nos muestra que Dios es un Dios omnipresente. ¿Qué significa eso? Que Dios está en todo lugar. Yo estoy acá en El Salvador, yo sé que Dios está conmigo, ustedes están allá en Milán, Italia, Dios está con ustedes, pero ¿quién puede estar al mismo tiempo en un mismo lugar? Así, personalmente. Solamente Dios, y así puede estar ahorita en Japón, puede estar en Sudamérica, puede estar en Norteamérica, porque Él es omnipresente. Ahora, pero cuando nosotros alabamos su nombre, cuando nosotros adoramos su nombre, es cuando Él, ¿verdad?, se manifiesta, se concentra su gloria en un lugar y Él puede dejarse sentir, Él puede permitir que nosotros lo percibamos, y es allí donde empieza a fluir muchas cosas, los dones. Por ejemplo, nosotros en la iglesia, después de un tiempo de adoración, es que damos lugar a que dones como la profecía, también las visiones y las lenguas tengan un lugar, y es ahí en medio de ese ambiente, de esa atmósfera, como que Dios también comienza a repartir de sus dones espirituales a cada uno de nosotros, como tú decías. Sí, y también yo creo que eso también lo dice la Biblia, que el Señor, cuando nosotros le alabamos, incluso cae a los ángeles en el cielo, ¿verdad? O no sé si es algo que nosotros hemos aprendido siempre en la iglesia, que siempre yo he escuchado a los directores decir: hermano, cante, alabe al Señor, porque ángeles callan cuando usted le alaba a Dios. Sí, mira, eso se lo van a demandar a los directores porque eso no es cierto. Sí, ¿verdad? Porque no viene en la Biblia. Eso van a dar cuenta a los directores. No, pero es que sabes por qué lo dicen. Y que quizás está, algunos, yo lo he escuchado muchas veces, pero sí, pero es que realmente lo que la Biblia muestra es que hay un cántico que solamente los redimidos pueden cantar. Ahora, ¿qué es redimido? Es decir, aquel que ha sido salvo, ¿verdad?, del pecado. En palabras sencillas, porque la palabra redimir significa comprar dos veces, o sea, por segunda vez. Eso es redimir, comprar algo que ya era nuestro. Eso es redimir, es decir, imagínate que de repente imagínate un país como nuestro, ¿verdad? Acá en El Salvador te roban el celular y tú tenías el celular, tenías una marca específica, lo tenías señalizado y tenía una marca que no lo ibas a confundir con otro. Y te lo robaron. Y de repente tú andas por un lugar, una zona X, ¿verdad?, aquí del país, donde venden todas esas cosas, ¿verdad? Y de repente te encuentras ahí, ese celular era el mío, dices tú. No, que a mí no, es que tú puedes decir un montón de cosas, pero lo que dicen, no, pues esto cuesta tanto, le dice. Y dice, bueno, ya no tiene el mismo costo que antes, más barato, pero vienes y lo compras. Y dice, bueno, volví a comprar mi celular, eso es redención. Entonces, eso es lo que el Señor hizo realmente con cada uno de nosotros. Ahora, la Biblia sí dice en el libro de Apocalipsis que hay un canto que solamente los redimidos pueden cantar, es decir, solo aquel que ha sido perdonado, solo aquel que ha sido limpiado de su pecado. Y eso los ángeles no lo conocen. Es decir, un ángel no sabe lo que es el perdón, porque nunca se ha equivocado. Un ángel no puede entender lo que es la misericordia, lo que es la gracia. Entonces, ese canto ellos no lo pueden entonar. Eso solamente lo podemos entonar nosotros. Entonces, a eso se refieren quizás los directores, que cuando nosotros cantamos, los ángeles callan porque no pueden ellos cantar, por ejemplo, Padre de misericordia, muéstrate hoy a mí. Ellos no pueden decir Padre de mis, bueno, pueden decirlo, ¿verdad? Pero no pueden comprender la esencia de lo que significa la misericordia, porque misericordia es amor por la miseria, y eso es lo que tuvo el Señor con nosotros cuando el Señor no nos da lo que realmente merecíamos. Entonces la misericordia, la gracia, el perdón son cosas que los ángeles no pueden cantar porque no las pueden entender
como nosotros las hemos experimentado. Ahora Sí, así es. Así que, pues ya concluyendo con este tema. sí, pues como conclusión, pues pensamos que hay que tener mucho cuidado pues con lo que escuchamos, ¿no? Con lo que alimentamos, como ya el pastor decía, nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, ya que pues de cierta manera pienso que están conectados. Y pues al ministrar uno mal, como que por ahí ya se pueden ir descarriando los demás. Y sobre todo, pues saber que la gloria siempre va a ser para Dios, pues, y la música es creada para Dios. Y eso es lo que no se nos tiene que olvidar, lo importante de la música que vamos a estar escuchando, porque eso nos va a edificar también a nosotros y va a glorificar al Señor. Sí, venía en mi mente, y eso es lo que quería comentarles desde el principio, que Satanás busca esa gloria para él. Y lo vemos en la Biblia, en Mateo capítulo 4, cuando sucede aquel hecho que Jesús va al desierto y ayuna por 40 días y 40 noches, y aparece, dice la Biblia, el tentador para tentarle. Y hace tres cosas el tentador, pero una de ellas es que le enseña todos los reinos de la tierra y le dice: todo esto es mío, todo. Y le dice: y todo te lo doy. Le dice a Jesús, imagínense, te doy todo si postrado me adoras a mí. Imagínense lo que estaba dispuesto a cambiar Satanás por una adoración de Jesús. Y que no está dispuesto a darle al hombre porque le adoran. Por eso hay un viejo y conocido refrán: mal paga el diablo a quien bien le sirve. No sé si ustedes lo han escuchado, pero hay gente que le sirve a Satanás y él pues les ofrece muchas cosas, no es de extrañar realmente, y no solamente cosas materiales, pero sí existe, eso es real, eso no es un cuento, eso no es un invento. Hay gente que por servirle a Satanás, pues aparentemente tiene una vida de autenticidad, viven bien, pero luego va a pasar la factura y sabe, y el precio es el alma, es terrible, pero Satanás estuvo dispuesto a dar todo por una adoración, porque eso es lo que quiere. Entonces, ¿qué está dispuesto a darle al hombre? Porque el hombre le adore. Así que pues en mi parte, pues yo les invito a que podamos realmente comprender el poder, la influencia de la música, y podamos, ¿verdad?, ver cómo todo esto en alguna medida es una batalla, ¿verdad?, por la gloria de Dios. Y nosotros vivimos y existimos para glorificar a Dios. Amén. Amén. Así que pues con esto hemos concluido nuestro episodio de hoy, chicos. E igual recordándoles que escriban en nuestras redes sociales. Muchas gracias también, Pastor, por pues, el preciso mensaje y la explicación, ¿no?, que pues, nos ha traído este día. Así es, muchas gracias, pastor, y gracias a cada uno de los hermanos y amigos que siempre están conectados, siempre por ahí nos comentan, nos escriben, siempre vemos podcast, dicen que son de bendición también para ellos. Así que muchas gracias, pastor. Si tú también te quieres despedir, te damos el tiempo. Sí, que Dios les bendiga, pues, y espero que estos temas puedan ser, como ustedes dicen, de mucha edificación y ayuda para todos.